al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por una vez más estar aquí en su santa casa de adoración. Quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que a través de Facebook Live y a través de las redes sociales nos siguen cada sábado para estudiar la palabra de Dios. Gracias por las cosas lindas que el Señor está haciendo a través de esta humilde iglesia, como muchísimos hermanos se sienten contentos al adorar con nosotros, escuchar la palabra de Dios, también escuchar y estudiar las lecciones que nosotros estudiamos, las lecciones de escuela sabática, que fueron las lecciones que estudiaron los pioneros adventistas. Siéntanse todos muy bienvenidos en la casa del Señor, deseándoles que las más ricas bendiciones del cielo sean derramados sobre cada uno de ustedes, sobre su hogar y sobre cada una de sus familias. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos aquí. Que la paz del Señor descanse sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares y también sobre nuestra familia. Amén. Hoy vamos a tener un tema muy especial y el tema que hoy vamos a tener es Judas Iscariote. Hoy vamos a hablar acerca de Judas Iscariotes. El tema central de la palabra de Dios cada vez que vamos a predicar debe ser Jesucristo. Y claro que sí, que el tema central de nuestra predicación es Jesucristo. Pero también es bueno hablar de otros personajes de la Biblia, porque a través de ellos podemos aprender también nosotros. Podemos aprender lecciones valiosas para que nosotros no incurramos en los errores que incurrieron ellos y que por la gracia de Dios podemos evitarlo. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración. Yo desde aquí me voy a arrodillar para orar para que el Señor me dirija y así poder recibir su bendición y que sea Él el que dirija mis palabras y tome el control de mis labios y tome el control también de mi mente y de todo mi ser. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre querido, porque estamos aquí reunidos un grupo de tus hijos. Y dice tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú vas a estar ahí, Señor. En estos momentos, Padre querido, queremos que tú nos bendiga, que tu Espíritu Santo disponga nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos y nuestra vista
a poder estudiar hoy tu palabra y poder sacar lecciones preciosas para nuestro crecimiento espiritual. Que hoy tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Que tu Espíritu Santo colme nuestras vidas de bendición, de gracia, de amor. Que tu Espíritu Santo traiga sobre nuestras vidas también temor a tu nombre, Señor. Que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas reverencia. Traiga a nuestras vidas santificación, Padre, porque cada día queremos ser santificados por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Quédate con nosotros y que tu Espíritu se mueva con poder y que, Señor, tú puedas tomar el control de mi mente, de mi espíritu, de mis labios, Señor, que al hablar no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Padre Santo. Quédate en medio nuestro, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, como bien había dicho, vamos a hablar acerca de Judas Iscariotes. Vamos a hablar acerca de Judas Iscariote y para ustedes los invito, vamos a ver la lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Noten que aquí los apóstoles estaban ahora reunidos en el día de Pentecostés, ellos obedeciendo al mandato de Cristo cuando en el Monte de los Olivos, antes de Cristo ascender al reino de los cielos, Él les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del Espíritu Santo. Y es interesante que ellos, siguiendo el mandato del Señor, ellos fueron a Jerusalén. Y en el aposento alto todos se reunieron para recibir la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo que iba a ser de que ellos testificaran con gran poder, testificaran con más efectividad, llegando a los corazones de las personas con el poder de lo alto, llevando las preciosas semillas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como el Señor Jesucristo había escogido 12 apóstoles, pero de los 12 apóstoles, uno lo entregó, que fue Judas Iscariote, y Judas Iscariote, posteriormente, después que entregó a Jesús, le cayó un remordimiento tan grande por lo que él le había hecho, que él fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Porque su remordimiento era tan grande de haber entregado a su maestro por 30 piezas de plata, que al final ese remordimiento terminó llevándolo a él al suicidio. Él se suicidó. Y ahora ellos tenían que escoger uno en lugar de Judas Iscariotes. Pero me llama poderosamente la atención que cuando ellos estaban reunidos para escoger de entre los que estaban reunidos quién era la persona idónea, para que ocupase el lugar de Judas Iscariote y así se mantuviera el número de los 12 apóstoles y no 11, es interesante que el mismo Pedro se refiere a Judas Iscariote como el guía, el traidor, que llevó a los soldados a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní. Hoy vamos a hablar un poquitico de quién fue Judas. Y antes de que nosotros podamos saber acerca de Judas, vamos a dar un repaso para ver los nombres de los 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 10, versículo 2, vemos de que el versículo 2 dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado ¿cómo? Pedro. Y Andrés su hermano,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que también le entregó. Ahora, noten de que Judas formaba parte del grupo de los 12 apóstoles que fueron escogidos. Y es muy importante que la palabra de Dios nos dice que cuando estos apóstoles fueron escogidos, Jesús le dio autoridad. Le señaló cuál era su misión, cuál era su deber. Y en Mateo capítulo 10, pero ahora el versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda ¿qué? Y toda flaqueza. Jesucristo había investido a sus discípulos con especial autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera, como Jesucristo echaba fuera a los espíritus inmundos, a aquellas personas que estaban atormentadas por Satanás. También le dio poder para que sanasen toda enfermedad y toda flaqueza. Y también dice el versículo 8 ahora, les vuelve a repetir y les dice: sanar enfermos, limpiad leprosos. Hermanos, en los tiempos antiguos, cuando una persona tenía lepra, tenía que ser completamente separada y tenía que habitar lejos de la ciudad, en cuevas, en lugares inhóspitos, recónditos, solos. Nadie podía tener contacto con ningún leproso, pero ahora los apóstoles, por medio del poder de Jesucristo, ellos iban a poder limpiar leprosos. Mientras que en los tiempos antiguos las personas le huían a los leprosos, porque cuando los leprosos iban pasando, si habían personas que venían por su camino, él tenía que gritar: leproso, leproso. Y ya las personas, al escuchar de que estaban gritando leprosos, ¿qué hacían las personas? Salían huyendo. Trataban de pasar lo más lejos posible. No querían tener ningún contacto cercano a esas personas que tenían esa enfermedad mortal. Pero ahora los discípulos, con el poder de Jesucristo, les iba a restaurar la carne a esos leprosos. Esa carne mugrienta, esa carne maloliente, iba a ser restablecida a una carne completamente sana. Resucitad muertos. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué iba a pasar? Vivirá. Pero ahora los apóstoles, por medio del poder de Cristo, iban a resucitar muertos. Los iban a traer a la vida por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se va a doblar. Amén. Dice: echen fuera demonios. De gracia recibiste, ¿qué cosa? También dad de gracias. Hermano, qué gran privilegio ser parte de los 12 apóstoles, siendo investidos con esa autoridad que Cristo les dio. Cristo ordenó a los 12 apóstoles. Es más, el mismo Jesús dijo: cuando yo venga en mi reino, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos junto conmigo. Pero entre uno de ellos había uno que no supo apreciar, y fue Judas Iscariote. Pero quiero decirles algo, mis queridos hermanos, que Jesús, al principio, cuando él escogió a los apóstoles, Jesús no tenía la intención de escoger a Judas Iscariote. Jesús conocía los corazones de las personas.
Jesús sabía quién era Judas Iscariote. Pero Jesús, escuchen bien, Jesús al principio su intención era de que Judas Iscariote no formara parte de los 12 apóstoles. Y noten lo que dice el deseado de toda la gente. El deseado de toda la gente. Página 260, párrafo 2 dice: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. ¿Quién se presentó con insistencia? Judas. Pero Judas no había sido llamado, pero él se presentó con insistencia. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida. En un principio Jesús no quería que Judas Iscariote formara parte de los 12 discípulos. Él con insistencia se llegó a donde estaba Jesús. Sigue diciendo el deseado de toda la gente. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundanal. Cuando nosotros vamos al deseo de toda la gente y leemos el capítulo de la ordenación de los 12 apóstoles, ahí hay un párrafo donde dice que cuando Cristo no quería de que Judas formara parte de los 12 apóstoles, los discípulos le dijeron: pero maestro, ¿cómo tú no le vas a dar la bienvenida a Judas cuando Judas Iscariote es un gran administrador? ¿Cuán bien Él nos va a hacer de que esté en nuestro círculo? Porque es un hombre influyente, porque tiene habilidad para la administración, tiene habilidad para las finanzas. O sea, el grupo como que empezó a presionar a Cristo o a hablar en favor de Judas, presionando a Cristo para que aceptara a Judas, porque una persona como Judas, con la habilidad que él tenía para las finanzas y para la administración, ¿cómo lo iban a rechazar? Y por eso es que ahora dice, la historia ulterior de Judas les iba a enseñar a los apóstoles el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundanal. ¿Cuál consideración mundanal? Fulano de tal, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. El hermano Juan es tiene un máster en finanzas, tiene un máster en economía. En la iglesia el hermano puede ser tesorero. ¿Por qué? Porque tiene un máster en finanzas, sabe administración. ¿Y quién mejor que él para escogerlo para tesorero? Y el peligro que ahora los discípulos iban a enfrentar, y es el peligro que hoy las iglesias pueden enfrentar, es que aunque esa persona tenga un máster en finanzas, tenga un máster en administración, y usted lo considere para ponerlo tesorero en la iglesia basado en los títulos que él tiene, que lo obtuvo en una universidad, y sin embargo usted no está considerando lo más importante de esa persona es su espiritualidad y su relación con Dios como es. Y eso fue lo que ellos no consideraron de Judas. Consideraron la parte de su título académico, vamos a decirlo así. ¿No? Gran administrador, experto en finanzas. ¿Quién mejor que él para que lleve la tesorería? Pero no consideraron cuál era su relación con Dios. ¿Cómo estaba su corazón?
Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos que eligieron a Judas porque por presión y hablaron bien de Judas al maestro, a Jesucristo, tomaron a Judas. Y al final, ¿cuál es la triste historia de Judas? Judas terminó traicionando ¿a quién? A Jesucristo. Hermano, a veces los cargos de la iglesia, escuchen bien, los cargos de la iglesia, las personas que van a ser nuevos líderes en la iglesia, a veces y por lo general, vamos a decirlo así, no se deben elegir no tanto mirando los grados académicos que tenga o cuántos títulos posee, sino más bien esa persona, cómo es su relación con Dios. Porque usted ahora en la iglesia hay un hermano que haya estudiado finanzas, vamos a ponerlo tesorero. Pero si ese hermano no está convertido al Señor, ese hermano puede terminar robando de la tesorería del Señor, como lo hizo Judas Iscariote. Que la palabra de Dios decía de que Judas, él era el que tenía la bolsa con el dinero porque él era el tesorero. Pero dice la palabra de Dios que él de vez en cuando metía las manos y sustraía del dinero del Señor. Por eso cuando usted vaya a elegir a alguien en la iglesia, elíjalo por su idoneidad en el sentido espiritual. ¿Cómo es ese hermano o esa hermana? Su espiritualidad, su consagración. Vamos a orarle al Señor para ver si el Señor es el que nos da la respuesta y nos dice si ese hermano o esa hermana es el ideal para el puesto para el cual nosotros lo necesitamos en la iglesia, para que forme parte de la directiva de la iglesia. Porque cuando no lo hacemos así, después terminamos con muchos chascos amargos. Sigue diciendo, la cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse, habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. La obra de Dios ahora estaba en manos ¿de quién? De Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Un enemigo de Dios. Y a pesar de que Jesús no lo rechazó, Judas Iscariote estuvo 3 años y medio con el maestro, viendo los milagros del maestro, cómo Jesucristo ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban, cómo Jesucristo le daba vista a los ciegos y los ciegos podían ver, cómo Jesucristo tomaba a los sordos y los sordos, cuando Jesucristo ponía sus manos sobre los sordos escuchaban, los mudos podían hablar, los muertos resucitaban. Judas presenció toda clase de milagros. Judas vio de primera mano el poder de Dios actuando sobre nuestro Señor Jesucristo. Judas escuchó las palabras de enseñanza que a diario Jesucristo le enseñaba al pueblo y que brotaban de labios tiernos y llenos de amor hacia un pueblo rebelde, enseñándole los principios del reino de Dios. Pero Judas no estaba convertido. ¿Formaba parte de los 12? Sí. ¿Judas era dirigente de la iglesia? Sí. Pero Judas no estaba convertido. Y Judas, al final, ¿quién llegó a ser Judas? Enemigo de Dios. Traicionó la causa de Dios. Y mis queridos hermanos, y noten esto que les voy a decir. Porque ahorita estábamos hablando de los títulos académicos. Que muchas veces escogemos a las personas porque tiene tal título y ese sí va a servir para que nos ayude y no vemos su idoneidad espiritual. ¿Qué tal su relación con Dios? Y mis queridos hermanos, hay muchos líderes de iglesia
que son líderes de iglesia, pero que no están convertidos a Dios. Y son enemigos de Dios. Hay pastores que salen de una universidad con su título, licenciado en teología, pasó 4 años estudiando teología. Pastores que tienen títulos de maestría, pastores que tienen títulos de doctorado, y cuando los vemos decimos, el pastor tal, máster en teología, el pastor tal, doctor en el Nuevo Testamento, PhD en el Antiguo Testamento, pastor, doctor especialista en las cartas paulinas, doctor especialista en el libro de Hebreos, pastor especialista con una maestría en vida familiar, pero su corazón no ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Y después esos pastores llegan a ser enemigos de Dios. Y mis queridos hermanos, esto es algo muy importante. Lo que estoy diciendo, porque hoy más que nunca debemos de considerar, porque no el hecho que tú vayas a una iglesia, que tú tengas cargo en la iglesia, no significa que tú seas un buen cristiano. Porque Judas aparentaba ser un seguidor de Cristo, aparentaba ser un buen cristiano, pero al final terminó traicionando a su maestro por 30 piezas de plata. Y es muy importante que hoy más que nunca nosotros consideremos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Judas no estaba convertido. Y hubo momentos, escuchen bien, hubo momentos, dice el deseado a toda la gente, que hubo momentos en que el Espíritu Santo lo tocó y que él llegó a sentir el toque del Espíritu Santo, pero el problema es que Judas tenía un grave pecado oculto y que Judas, el pecado que él tenía oculto y fue el pecado que lo venció a él y que por ese pecado conllevó a traicionar a su maestro, fue el pecado de la codicia. Judas estaba siguiendo a Jesucristo no por los motivos correctos. Judas se había aliado a Jesús porque creyendo que Jesús iba a instaurar su reino terrenal, Judas iba a tener un lugar importante con Cristo, porque pensaba que lo iban a coronar Mesías, de que iba a expulsar a los romanos de Israel. Y que Jesucristo iba a instaurar su reino terrenal. Y Judas iba a ser parte de ese reino. Y Judas cuando vio a Cristo y la obra que estaba haciendo Cristo, Judas más bien vio la obra de Cristo, el ministerio de Cristo, más como un negocio que no como la obra de Dios de salvar almas. Eso lo dice el deseado de toda la gente. Él dice, cuando Jesucristo lo coronen Mesías, porque él tiene derecho al trono de David, bueno, cuando él expulse a todos los romanos, Israel va a quedar libre de romanos, Jesucristo se va a establecer como rey, yo voy a estar con un puesto ahí al lado de Jesucristo y entonces, ¿qué cosa? Mi estatus social va a cambiar a uno mucho mejor, más alto y más elevado, donde voy a recibir honores. Donde voy a recibir honores. Judas tenía un problema grande y lo habíamos dicho que era el problema de la codicia.
Y ese pecado de la codicia, el deseo de la riqueza, de tener dinero, llevó a traicionar a su maestro por 30 piezas de plata. Cambió lo eternal por lo terrenal. Cambió las riquezas celestiales por la riqueza terrenal. Y mis queridos hermanos, Judas no pudo vencer ese pecado. No porque él no pudo, porque no quería. Porque si Judas se hubiese aferrado al poder de Cristo Jesús y Judas hubiese vencido ese pecado de la codicia, Judas no hubiera traicionado a Jesús. Podía haber sido otro el que lo hubiese traicionado. Pero lo que Judas no pudo vencer o no quiso vencer por el poder y la gracia de Cristo, al final ese pecado terminó venciéndolo a él. Y ese mismo pecado lo conllevó a la muerte. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado que es la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, lo que por la gracia de Dios hoy tú y yo no podamos vencer, cualquier pecado acariciado que nosotros tengamos, ese pecado al final va a terminar destruyéndonos. Ese pecado al final nos va a conllevar a la ruina. Nos va a conllevar a la perdición eterna. Judas no quiso vencer ese pecado porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Yo no escucho a nadie que me diga a mí, no, porque tú eres pecador y tú no puedes vencer el pecado. Cuando yo escucho a personas diciéndome eso, yo digo, apártate de mí, Satanás, porque eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero si tú crees que tú todo lo puedes en Cristo, según Filipenses 4:8, que tú todo lo puedes en Cristo porque Cristo te fortalece, pues entonces en Cristo hay poder para vencer. Amén. Judas podía haber vencido, pero no quiso, no luchó contra ese pecado que le estaba arruinando su vida. Y al final es triste que el mismo Jesús en la última cena le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto ya. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ya había puesto en su corazón, ya él había determinado ya entregar al maestro. Lo que estaba buscando, el momento correcto para entregar a su maestro. Y al final él no pudo vencer ese pecado porque no quiso. Porque no se aferró a las promesas de Dios. Porque no se aferró al poder de Dios. Porque no lo reclamó en el nombre de Cristo Jesús. Y Judas terminó perdido. Es interesante que el mismo Jesús, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, miren el mismo Jesús como llama a Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, según Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿quién? De perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Noten que Cristo llama a Judas hijo de perdición. ¿Y por qué Cristo llama a Judas hijo de perdición? Porque Judas aparentaba ser un cristiano, aparentaba que amaba a Jesús, aparentaba trabajar en la obra para Cristo Jesús, pero su corazón no estaba convertido. Era un agente, un instrumento de Satanás, que Satanás usó para traicionar a su maestro, para traicionar la causa de Dios, formando él parte del círculo íntimo de Cristo Jesús.
Ahora, yo les voy a decir algo a ustedes. ¿En qué otra parte de las Escrituras se menciona la expresión hijo de perdición? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, el hijo de perdición? El papado. El anticristo, el papado. El anticristo, el papado. Mis queridos hermanos, hijo de perdición no solamente es aplicado al papado, al sistema católico romano. Hijo de perdición es aplicado a todos aquellos falsos cristianos que están dentro de la iglesia, que van cada sábado, que diezman, que usted los ve participando en todas las actividades, que hasta son líderes de iglesia, pero su corazón no ha sido alcanzado por el toque sanador de nuestro Señor Jesucristo para que sean transformados, y sin embargo viven una vida que trae oprobio a la causa de Dios. Muchos cristianos que se llaman ser adventistas del séptimo día, pero que no viven conforme a la fe y viven una vida desorganizada, sin acatarse ni obedecer a los principios de la palabra de Dios, con su vida está demostrando que es un hijo de perdición. Que no solamente él está perdido, sino que con su conducta está llevando a otros a la perdición. También hijo de perdición se refiere a aquellos que cuando usted no hace un uso correcto de la palabra de Dios, y usted, a través de la palabra de Dios, usted está torciendo las escrituras, la verdad de Dios, usted también es un hijo de perdición. Usted es un Judas Iscariote. Usted es un hijo de perdición. Usted es un hombre de pecado. Porque usted con su vida no está representando dignamente los principios del reino de Dios. Ni con su vida, ni tampoco a través de la palabra, enseñando la palabra de Dios. Y cuando usted tuerce la palabra de Dios, usted es un Judas Iscariote. Usted es un hijo de perdición. Usted es un traidor de la causa de Dios. Hace 2000 años, Judas traicionó a Jesucristo. Hace 2000 años. Pero ¿sabían ustedes de que en el tiempo del fin los Judas Iscariotes se volverán a levantar para traicionar a los hijos de Dios? Hay muchos que ven la historia de Judas y dicen: oh, Judas traicionó al Señor. Lo vendió por 30 piezas de plata y ya la historia se quedó ahí como que eso fue en el pasado. Pero se volverá a repetir de nuevo en el presente. El triste final de Judas, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, por favor, vamos a buscar ahí Hechos. El libro de los Hechos. A partir del versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Que fue el versículo de la lectura para el sermón. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, con las 30 piezas de plata. Y cayendo rostro abajo se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Dice el deseado de todas las gentes, hablando cuando Judas sintió remordimiento y salió corriendo y se ahorcó. Dice la mensajera del Señor que cuando él se ahorcó, y noten que aquí Pedro lo dice, cuando él se ahorcó, cayó y al caerse se reventó. Y dice la mensajera del Señor que los perros se estaban comiendo las entrañas desparramadas y la sangre desparramada. Y dice la mensajera del Señor que cuando Cristo salió de ver a Pilato y iba camino al Calvario, dice que todos los que iban por el camino, cuando miraron, vieron de que Judas Iscariote se había caído, estaba completamente reventado y los perros se estaban comiendo las entrañas. Y dice que muchos de la multitud empezaron a creer de que ya la retribución de Dios estaba cayendo sobre el pueblo, de que el castigo de Dios estaba cayendo sobre el pueblo. Algunos tuvieron miedo. Porque noten que Pedro dice en el versículo 19 que fue notorio. Ahí él lo dice, que fue notorio en todos los moradores de Jerusalén. O sea que todos supieron de que Judas, por su remordimiento, por lo que había hecho, compró ese campo y cuando se ahorcó, cayó, se reventó y los perros empezaron a comerle las extrañas. Y por ese camino que iba pasando Jesús con la cruz y toda la multitud gritándole cuando miraron aquello, empezaron a creer y dijeron, oh, ya el castigo de Dios está cayendo ya. Hermano, si Judas se hubiera arrepentido, ¿ustedes creen de que Jesucristo no lo iba a perdonar? Si Judas se hubiera arrepentido, Jesucristo lo hubiera perdonado. Amén. Aunque quizás no hubiese formado parte de los 12, porque ya, bueno, aunque quizás no hubiese formado ya parte de los 12, si él se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. Pero ya quizás los 11 no le iban a dar un puesto como uno de los 12 apóstoles. Pero bueno, no importa. Vamos a suponer que quizás perdió ese privilegio por haber traicionado a su maestro, de que ya no iba a formar parte de los 12 apóstoles, pero por lo menos iba a formar parte de la iglesia primitiva, pero iba a estar perdonado y con derecho a la vida eterna. Pero no fue así. Su remordimiento fue tan grande de que ese remordimiento no le dejó pensar ni por un segundo el grande e insondable amor de Dios, que aunque tú hagas lo que tú hagas, Dios te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. El remordimiento nubló su mente. No pensó con claridad por un momento de decir, voy a buscar el perdón de Dios. Voy a buscar el perdón de Cristo, yo fallé. Y si él hubiese buscado el perdón de Cristo, él hubiera sido aceptado en la comunidad de la fe de nuevo, aunque quizás no formara parte del círculo de los 12 apóstoles, como uno de los 12.
terminó suicidándose. Hay personas, escuchen bien, hay personas que creen que Judas Iscariote se va a salvar. Yo los he escuchado. Y estas personas disertan, estas personas dan charlas, estas personas dan seminarios acerca del suicidio. Ustedes saben que hoy en día la tasa de suicidio, o sea, personas que se quitan la vida ella misma, es una tasa, el índice está alto. Y yo he escuchado cristianos disertar diciendo no, porque cuando uno se suicida, que se quita la vida, uno no sabe bajo qué presión está, uno no sabe bajo qué angustia está, y esa depresión te puede conllevar a quitarte la vida porque crees que ya no puedes más, que ya la vida ha sido tan injusta contigo de que ya no hay más nada que hacer y que la única solución es la muerte, y entonces se quitan la vida y piensan que esas personas están salvas aunque se hayan quitado la vida. Pero la palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios hay un mandamiento que dice: no matarás. Tú no puedes atentar contra tu cuerpo. Tú no puedes quitarte la vida, porque a ti la vida te la dio Dios. Y si la vida a ti te la dio Dios, el que tiene derecho a quitarte la vida es Dios, no tú. Mis queridos hermanos, el triste fin de Judas nos debe de enseñar hoy más que nunca de que como cristianos necesitamos un encuentro con Cristo Jesús. Necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. Necesitamos entregarle nuestro corazón a Jesús. Amén. Hay personas que llevan 10 años en la iglesia, y aunque usted lleve 10 años en la iglesia, 15, 20, 30, 40, 50, 80 años en la iglesia, usted puede llevar 80 años en la iglesia y no haberle entregado su vida a Jesús. Usted puede llevar toda su vida en la iglesia, puede haber nacido en la iglesia y no haber experimentado el poder de la conversión. Judas fue un dirigente, pero Judas no estaba convertido y terminó traicionando la causa de Dios. Usted puede ser un pastor, usted puede ser un dirigente de la iglesia y terminar traicionando la causa de Dios. Los títulos, hermanos, no dan santidad. Usted cuando sale de una universidad que estudió teología 4 años para ser pastor, el hecho de que usted puede salir con el título de teólogo y sin embargo su corazón estar vacío y no tener a Cristo, no haber experimentado el amor de Cristo ni la sanidad de Cristo, tanto física como emocional. Usted puede tener un título de máster y sin embargo su vida está completamente vacía. Y cuando usted se para a predicar aquí, usted predica la palabra del Señor, pero usted mismo entiende que esa palabra a usted no le ha cabilado en su corazón. Hay personas que se paran aquí y predican para una congregación la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios no lo ha tocado a él. Y pretende que toca a la congregación, pero no lo ha tocado a él. No ha vivido esa palabra viva, que es una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. No lo ha experimentado. Y noten que la mensajera del Señor dice que en el tiempo del fin van a haber Judas. Miren lo que dice esta cita de la mensajera del Señor, que ella escribió en 1904. Este libro, colección Spalding and Magan, es un libro que yo tengo al español. Y usted lo puede buscar en línea en inglés. También está publicado en inglés. Si usted lo quiere leer en línea, puede buscarlo en internet en inglés o en español. Y también está
impreso en inglés y en español. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Vi la iglesia nominal y los adventistas nominales. La iglesia nominal, ella se refiere a todas las iglesias que son hijas caídas de Babilonia. Recordemos que Babilonia es la madre de todas las rameras. Y si es madre, es porque tiene hija, porque una persona no puede ser madre si no tiene hijo. Entonces, ella cuando habla de la iglesia nominal se refiere a todas las iglesias caídas de Babilonia. Dice, y los adventistas nominales. ¿A qué se refería la hermana Juan cuando ella decía adventistas nominales? Adventistas nominales se refiere a todos aquellos que se dicen ser adventistas del séptimo día, que están bautizados, que van a la iglesia, que dan diezmo, que dan ofrenda, que participan en todas las actividades de la iglesia, pero su corazón no ha sido alcanzado por el toque del Maestro. La palabra nominal significa de nombre. Eso es lo que significa la palabra nominal. Usted lo busca en un diccionario y nominal significa de nombre. Son adventistas de nombre, que dicen ser adventistas, pero con su vida niegan el poder transformador del evangelio. Y son miembros de iglesia. Y sus nombres están escritos en los libros de la iglesia. Pero su vida, su manera de ser, no va de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado de la manera en que debemos de vivir. Su vida es un completo desacuerdo con los mandatos de Dios. No viven en obediencia a la palabra de Dios. Esos son los adventistas nominales, que dicen ser adventistas, pero son adventistas de nombre. Dice, vi la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían ¿ante quiénes? ¿Y quiénes son los católicos? El pueblo enemigo de Dios. Dicen que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían ante los católicos. Para obtener su influencia en contra de la verdad. Hermano, un adventista nominal que traiciona a sus hermanos ante los católicos tiene que ser un adventista que esté en posición de liderazgo. Porque yo, una gente común y normal, si yo quiero ir ahora a una arquidiócesis a denunciar a los adventistas, van a decir, ¿quién tú eres? Tiene que ser alguien que está en posición de liderazgo, como hizo Judas. Judas estaba en posición de liderazgo. Sí, Judas era un líder. Y él pudo tramar con los sacerdotes, con los fariseos, con el liderazgo del pueblo de Israel. Él pudo tramar de qué manera ellos iban a aprender a Jesús. Y dice, entonces los santos, ¿quiénes son los santos? Los verdaderos adventistas del séptimo día. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los adventistas de corazón, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos, dice, estos santos, los santos serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Cuando yo leí esta cita, yo decía, ¿cómo es posible que, por ejemplo, la iglesia adventista, que la conoce el mundo entero, y que la iglesia adventista tiene relaciones con todas las demás iglesias, y tiene relaciones hasta con el papado, porque aquí hemos puesto las noticias, todos los encuentros ecuménicos a nivel mundial que hacen? ¿Cómo es posible que la iglesia adventista de la conferencia, que tiene hasta un puesto en la ONU, es miembro de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, cómo es posible que entonces los santos serán un pueblo oscuro si la iglesia adventista es reconocida en el mundo entero?
en todos los parlamentos, en el gobierno, donde quiera. Cuando yo estuve analizando esta cita, yo solamente pude llegar a una conclusión. De la misma manera en que hoy hay adventistas sinceros, separados de la conferencia, que adoran a Dios, que se reúnen los sábados, que predican el mensaje de los 3 ángeles. La única conclusión que yo pude sacar aquí de que los santos serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, es que la iglesia adventista, la conferencia general, se va a virar en contra de todos aquellos fieles adventistas sinceros que vivan y prediquen la verdad del mensaje de los 3 ángeles. ¿Saben ustedes que cuando yo estuve en el campamento, cuando estuvimos en el campamento, la reunión que tuvimos con el pastor Herbert, los pastores, él nos dijo que cuando la conferencia general demandó a la iglesia adventista libre y al final nosotros ganamos la demanda, ya al final cuando nosotros ganamos la demanda, la conferencia general le hizo un pedido al pastor Herbert y le dijo, mira, todos aquellos que sean adventistas del séptimo día libre, que por favor se identifiquen como adventistas del séptimo día libres. O sea, que digan que son libres. No que digan, yo soy adventista del séptimo día. Porque si tú dices, yo soy adventista del séptimo día, todo el mundo cree que tú perteneces a la iglesia de la conferencia general. Pero si tú dices, yo soy adventista del séptimo día libre, la gente va a decir, ¿y eso qué cosa es? ¿Cómo que libre? Porque hoy en día hay muchos que no saben que hay una organización paralela a la conferencia general que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Y entonces el pastor Herbert nos decía, cuando ustedes se vayan a identificar, ustedes siempre pongan Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Facebook, la página de nosotros, de nuestra iglesia en Facebook, dice Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, Maranata. Hasta más, el mismo pastor Herbert dijo que cuando vayan a usar el logo, utilicen el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Eso los dirigentes de la conferencia se lo dijeron al pastor Herbert. Porque si usted siendo adventista, usted usa el logo de la conferencia general, la gente va a pensar que usted pertenece a la conferencia general. Pero la conferencia general le pidió al pastor Herbert de que hubiese una separación y una distinción para que la gente supiesen quiénes son los adventistas del séptimo día libre y quiénes son los adventistas de la conferencia. Por si el día de mañana pasa algo, ya saber ya a quién culpar. Ahora, yo les voy a decir algo. Cada vez que hermanos me escriben de otros países, cuando ven mis predicaciones y eso, o predicaciones de cualquier pastor de la Iglesia Adventista Libre, lo primero que preguntan es y dicen, ¿y qué cosa es la Iglesia Adventista Libre que yo nunca le he escuchado? Entonces, si los miembros de la conferencia no saben lo que es la Iglesia Adventista Libre, ni cuándo se formó, ni en qué año se formó, y el por qué se formó, y cuáles fueron las causas que la Iglesia Adventista Libre se separó de la conferencia general, ¿ustedes creen que el Vaticano conoce la Iglesia Adventista Libre? No creo que lo conozcan. Ellos conocen la Iglesia Adventista del séptimo día, la regular, pero libre. Si ni aún nuestros compatriotas, nuestros hermanos adventistas conocen de la existencia de este movimiento. Por eso es que los adventistas nominales de nombre van a entregar a los verdaderos santos que predican el mensaje del tercer ángel a los católicos. Y es por eso que entonces nosotros, para los católicos, vamos a ser un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos.
¿Se dan cuenta por qué la conferencia general habló con el pastor Herbert para que hubiese una distinción? Porque nosotros no estamos en ecumenismo, ni apoyamos el ecumenismo, ni creemos en esa falsa unidad, ni tenemos cooperación con ninguna otra iglesia como la tiene la Iglesia Adventista de la Conferencia General. Y aquí hemos puesto las noticias, las cooperaciones. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización gubernamental o no gubernamental. Nosotros no pertenecemos a la ONU. Y usted va a la ONU y usted pone Iglesia Adventista del Séptimo Día y ahí tiene un puesto en la ONU. Cuando reiteradas veces las mismas personas que forman parte del Consejo y que son miembros de la ONU, dice que la ONU, eso es una cueva de ladrones. Eso es una cueva de personas satánicas, de personas que no le importa lo que está sucediendo en el mundo. Que no tienen temor de Dios. Y en esa cueva satánica, la Iglesia Adventista de la Conferencia sí tiene un puesto ahí. Y ustedes mismos lo pueden comprobar si entran a la página oficial de la ONU y ponen Adventista del Séptimo Día. Ahí está. Dice, entonces los santos serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y nuestra costumbre, y entre paréntesis ella pone, porque nos odiaban a causa del sábado, al no poder refutarlo, traicionarán a los santos y los informarán a los católicos como aquellos que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que guardan el sábado y desprecian el domingo. Los propios adventistas nominales nos van a entregar a los católicos. Le van a decir, mira, esta gente guarda el sábado, esta gente no honra el domingo. Y aquí nosotros pusimos un texto de la Review and Herald en una predicación. Yo puse ese texto y también hermanos han puesto ese texto, como el hermano Joseph, que en una predicación también puso, donde la mensajera del Señor dice que la iglesia adventista va a terminar guardando el domingo. Ella lo dijo. Y ese texto todos lo hemos leído, esa cita la hemos leído. Y yo la primera vez que yo leí esa cita, yo decía, pero ¿cómo es posible que la iglesia va a terminar guardando el domingo? Yo me lo preguntaba y yo decía, bueno, si la mensajera lo dice, yo lo creo. ¿Cómo va a pasar? No sé. Entonces ahora aquí me dice que los adventistas nominales nos van a traicionar a los católicos, nos van a traicionar, o sea, le informarán a los católicos, nos van a entregar a los católicos y nos van a tratar como traidores porque guardamos el sábado del Señor y no el domingo. O sea, la traición de Judas de hace 2000 años, esa traición se va a volver a repetir contra el verdadero pueblo de Dios. Se va a volver a repetir. Entonces la iglesia adventista libre, todos los que formamos parte de la iglesia adventista libre, que predicamos el mensaje de los tres ángeles, que predicamos conforme a la palabra de Dios y conforme al espíritu de profecía, nosotros vamos a ser un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Y los mismos adventistas nominales nos van a entregar a los católicos y van a decir, mira, estas personas no respetan la institución del domingo. Yo no tengo por qué guardar el domingo. Porque la palabra de Dios bien claro me dice a mí que el sábado, el séptimo día, es el día del Señor. Así lo dice. Está bien claro en la palabra de Dios. El domingo es un falso día de descanso espurio. Pero los verdaderos hijos de Dios guardarán el santo sábado. Y noten como entre paréntesis ella dice, porque nos odiaban a causa del sábado al no poder refutarlo.
¿Y saben por qué no lo pueden refutar? Porque en la Biblia no existe ningún texto que me mande a mí a honrar el domingo, el primer día de la semana. No existe. Pero sí existe cientos de miles de textos en la palabra de Dios donde me dice que el sábado es el día del Señor, que yo debo de honrar ese día y que yo debo de guardar y reposar en ese día, en el séptimo día. La traición de Judas se va a volver a repetir, hermanos. Pero mis queridos hermanos, nada nosotros debemos de qué temer. ¿Saben por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque hayan 1000 Judas Iscariotes que quieran traicionarnos y que quieran vender y que quieran informarlo a los católicos y que quieran entregarnos a los católicos, Dios va a levantar bandera sobre su pueblo y Dios va a cuidar a su pueblo y Dios va a proteger a su pueblo. Amén. Amén. Porque la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Y la batalla final en este mundo es sábado versus domingo. Y en esta batalla final, sábado versus domingo, ¿quién va a ganar? El pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, incluido el sábado, el séptimo día, el día de reposo, el día que Dios bendijo y santificó. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y permita a Dios que nosotros cada día nos mantengamos firmes de parte del Señor, pero que cada día nosotros podamos sentir ese poder transformador en nuestras vidas, porque Judas era el líder de la iglesia. Judas formaba parte del círculo íntimo de Jesús, pero su corazón no había sido renovado. Y la codicia lo venció a él. El pecado que él podía vencer por la gracia de Cristo, ese pecado terminó venciéndolo a él. Permita a Dios de que nosotros, por el poder de Cristo, podamos vencer todo pecado. Todo. Hermano, no juguemos con el pecado. Con el pecado no se juega, porque si tú juegas con el pecado, al final terminas destruido por aquello que tú has estado acariciando. No acaricies el pecado, acaricia a Jesús, acaricia la esperanza que Jesús te da, acaricia el anhelo de estar en el reino de Jesús, acaricia el anhelo de sentarte en el trono de Jesús, acaricia el anhelo de ver cómo Cristo toma tu corona con sus 2 manos y te la pone sobre tu cabeza. Que el Señor te bendiga, querida iglesia, que el Señor te guarde, es mi sincero deseo. Amén. Amén.